Bueno, gente, este UFC 294, para bien o para mal, te guste o no te guste, nos trajo una masacre en la pelea estelar del evento enumerado, ¿no? El 294. Volkanovski acaba de ser fulminado con una patada a la cabeza por parte de Islam Makhachev. Acaba de ser fulminado, gente, con todas las de la ley. Acaba de ser aplastado por Islam Makhachev. Si quedó alguna duda en esa primera pelea, si quedó alguna duda de que Volkanovski podía haber hecho más, podía haber hecho menos, lo que sea, gente, Islam Makhachev acaba de zanjar una línea entre él y Volkanovski. Acaba de zanjar una línea con kilómetros de distancia. Le acaba de pasar por arriba a un tipo sumamente bueno como es Volkanovski. Y ahora entra en todo esto, entra en la conversación el por qué tuvo Volkanovski que tomar esta pelea tan importante, esta pelea sumamente difícil, porque Islam Makhachev no es un jamón, no es un pastel, para nada es un pastel, y esto había que tomarlo en consideración. El equipo de Volkanovski tuvo que tomarlo en consideración, ¿ok? Y fue un error tomar esta pelea, fue un error, un craso error. Él pensó que tenía las habilidades suficientes, él pensó que tenía el temple suficiente, él pensó que había entrenado suficiente a lo largo de todo este tiempo de inactividad, ¿no? Después de esa pelea contra Yair Rodríguez, porque como todos ustedes saben, Volkanovski, Israel Adesanya y otros más de la UFC, pero sobre todo ellos dos, son campeones de sus respectivas divisiones. Bueno, en este caso Israel Adesanya ya no es campeón de su división, pero incluso siendo campeón, se mantenían activos y se mantenían entrenando durante todo el año. O sea, ya sea en campamentos o ya sea para ayudar a otros compañeros de gimnasio, ¿no? En sus campamentos respectivos, o ya sea porque sí, por entrenar, porque tienen que entrenar porque son profesionales, ¿ok? A pesar de todo esto, a pesar de todo este pensamiento de Volkanovski, que si estaba preparado o no, él consideraba de que sí, de que estaba 100% preparado. Incluso lo estuvo diciendo en la conferencia de prensa posterior a esta pelea, a este evento de UFC 294, ¿no? Que él se sentía en todo momento preparado, que en su cabeza no cabía que esto iba a ocurrir, ¿ok? De que él con su equipo sintieron que tenían la capacidad para hacer algo más de lo que hicieron en Australia en esa primera pelea que los dos tuvieron, en esa defensa por el título exitosa evidentemente que tuvo Islam Makhachev por primera ocasión, que fue precisamente contra Volkanovski. O sea, tomando en consideración todo esto, yo creo que se hicieron unas ideas en la cabeza locas. O sea, no solamente Volkanovski, sino todo su equipo en general, que yo creo que fue cuento de hadas, gente. Se crearon una historia dentro de la cabeza, se formularon un cuento ideal en su cabeza de que no tenían nada que perder y tenían mucho que ganar. Yo creo que ahora mismo el legado de Volkanovski, evidentemente las 145 libras, es intachable para mí, y esto es una conversación que estuve teniendo precisamente con Max, un debate que tuvimos ellos dos en privado, debate que vamos a ver, vamos a intentar todo lo posible de intentar grabarlo para que ustedes lo vean. Okay, vamos a intentar tener estos debates, esto es algo que tenemos pensado para el canal, okay, y mostrárselos a ustedes también. Pero yo creo que todavía Volkanovski no es el mejor de la historia de las 145 libras, pero está en la conversación, ¿okay? Está evidentemente en la conversación por todo lo que ha logrado hacer en esa división. Está invicto dentro de la UFC en la división de las 145 libras. No solamente que está invicto, sino que es el campeón también, el campeón reinante y un campeón que lleva desde hace muchísimo tiempo dominando esa división, pasándole por arriba a todo el mundo. Incluso al final de la pelea hace como este tiro a Ilia Topuria, como que en enero quiere pelear, quiere que la UFC lo mantenga activo, y yo creo que esto va a ser otro error más, y si continúa de esta forma pues van a ser un cúmulo de errores que tarde o temprano le van a traer malas consecuencias desde mi punto de vista a este peleador, Alexander Volkanovski, un peleador que a mí me encanta como peleador. Es un tipo que está fuera de serie, que es un tipo básico, como mucha gente dice, un tipo que es muy básico, pero que es básico, pero esto básico lo lleva a un nivel extremo, gente. O sea, se prepara de tal forma que lo básico lo hace ver sumamente imprescindible para ganar sus peleas. Con lo básico te gana absolutamente todas sus peleas. Con lo básico, lo simple, porque lo entrena y lo entrena. Y esto simple se vuelve un arma, ¿no? Letal para sus contrincantes. O sea, para acabar con sus contrincantes, ¿no? Ahora bien, yo creo, como ya les dije, que fue una mala pasada tomar esta pelea con 12 días de anticipación nada más. Y hay que darle muchísimo mérito a Islam Makhachev lo que hizo. Patada abajo, otra vez patada abajo, zona media del cuerpo, y de repente le sube una high kick que conecta de manera espectacular, gente. Hay que tomar en consideración que la guardia de Alexander Volkanovski estaba un poco baja, o sea, ya le había tirado como en 2 ocasiones esa high kick, lo había advertido Islam Makhachev que venía por su cabeza. ¿Okay? Hay que tomar en consideración también que dentro de la pelea incluso yo pensé que Alexander Volkanovski, o sea, me levantó esas altas expectativas porque vi a Volkanovski ganándole la posición a Islam Makhachev, esa posición en el clinch, ¿no? Pegado a la reja.
se la ganó en 2 ocasiones consecutivas, en 2 o 3 ocasiones consecutivas. Le ganó la posición a un tipo que es más grande que él, un tipo que es más fuerte que él, que tiene más capacidad física en cuanto a fuerza se refiere que él, es Islam Makhachev. Entonces empezaron a surgir en mí altas expectativas con la pelea en cuanto a que Volkanovski podía haber dado el golpe encima de la mesa. Sin embargo, luego de eso, y ya quedando como 1 minuto para que se acabara el asalto, ¿no? 1 o 2 minutos para que se acabara el asalto, viene Islam Makhachev y te sube una high kick que conecta de manera fulminante a la cabeza, a la zona alta de la cabeza, ¿no? Como para arriba de la 100, un poco por encima de la 100 de Volkanovski. Y lo tira, lo deja, cayó rendido, gente. Cayó rendido. Y aquí hay que hacer una pausa y hay que decir por qué razón un peleador de la estatura de Volkanovski no puede pelear en 155 libras. Porque es un blanco muy fácil, su cabeza es un blanco muy fácil. ¿Okay? Y Alexander Volkanovski no es el tipo que tenga una fuerza de pegada sumamente brutal. Es un tipo que tiene muy buenas estrategias de pelea, ¿okay? Que tiene, como ya les dije, su forma de pelear simple, pero que es simple, básica, pero que al mismo tiempo es sumamente efectiva. Pero todo esto no quita que no tiene una gran fuerza de pegada. Él no es un Ilia Topuria cuando de fuerza de pegada se trata. Porque a Ilia Topuria le pasó algo parecido cuando intentó subir de división a las 155 libras cuando peleó contra Yair Herbert. Yair Herbert le conectó una patada desde mi punto de vista más fuerte incluso que la que conectó Islam Makhachev a Volkanovski en este caso. Fue al mentón directo, se comió la tibia completo al mentón, fue un tibiazo lo que le dieron a Ilia Topuria en su momento. Sin embargo, Ilia Topuria reaccionó de mejor manera o no lo durmieron tan feo como sí estaban durmiendo a Volkanovski. ¿Okay? Entonces Ilia Topuria se repone en ese momento, le hace un takedown, logra defender muy bien la posición a Yair Herbert. Y posterior a eso, en el segundo asalto, Ilia Topuria le mete un KO de esos fulminantes a Yair Herbert que cae frito. Cae muerto completamente, limpio sobre la lona. Ya no hubo necesidad de rematarlo. No hubo necesidad, fue un KO sumamente espectacular. En este caso, Volkanovski cayó de manera estrepitosa. Yo creo que fue un golpe sumamente seco. No lo aguantó para nada. Cayó y evidentemente Islam Makhachev lo termina por rematar. Yo no me quería creer lo que yo estaba viendo. Islam Makhachev haciéndole esos golpes de martillo, ¿no? Esos hammer fist a la cabeza de Volkanovski. Yo no me creía lo que yo estaba viendo. Islam Makhachev acaba de dar una brecha tan grande entre él y Volkanovski que yo creo que Alexander Volkanovski no va a tener otra oportunidad de subir a pelear, no va a tener una tercera pelea contra Islam Makhachev para nada, y hay que ver qué pasa en un futuro. Yo creo que debería tomarse un tiempo de relax, debería tomarse mínimo desde mi punto de vista unos 6 meses de inactividad, me refiero a Alexander Volkanovski, porque esto fue un KO muy fuerte, esto fue un KO sumamente fulminante. Y si recordamos, por ejemplo, lo que le ocurrió a Kamaru Usman en su división en las 170 libras contra Leon Edwards en su momento, que fue una patada parecida, no fue igual, pero fue parecida, una high kick, pero también entró de manera más espectacular, entró directamente al mentón, que lo dejó frío totalmente, que lo dejó en peores condiciones de las que dejaron, por ejemplo, a Alexander Volkanovski, pero que fue un KO sumamente fulminante. Desde mi punto de vista, él tuvo o necesitaba reposar un poco más, un tiempo de inactividad un poco más prolongado de lo que él tomó, que fueron apenas 7 meses. Porque en 7 meses ya se estaba enfrentando otra vez a Leon Edwards. Y yo creo que esto fue parte del por qué él perdió esa tercera pelea contra Leon Edwards. Segunda por el cinturón a modo de revancha, ¿no? Contra Leon Edwards. Yo creo que esto fue algo fundamental o parte fundamental que hizo mella en la mentalidad de Kamaru Usman, que entró un poco como con miedo. No se veía el mismo Kamaru Usman fajador, etc. Entonces yo creo que Alexander Volkanovski puede pasarle algo parecido a lo que ya les estoy diciendo que pasó con Kamaru Usman en su división, si no se toma un tiempo de inactividad. Si Volkanovski no se toma un tiempo para relajarse, para recuperar este daño tan fulminante que ha recibido, ¿no? Por parte de Islam Makhachev, puede que su próxima pelea la termine perdiendo. Ya no sea por un KO, pero dígase por fantasmas, etc. Te vienen fantasmas a la mente y empiezas a desempeñar de una forma peor a la que ya tú tienes acostumbrado a hacer. Que yo creo, por ejemplo, podemos hacer otro ejemplo más, una comparativa con Valentina y Alexa Grasso. Me encanta hacer esta comparativa porque desde que empezó a dar esas excusas, Valentina ha perdido cierto respeto desde mi punto de vista por la comunidad en general. En ese quinto asalto de esta última pelea que ella tuvo, cuando es derribada o cuando logra perder la posición, yo creo que le vinieron un montón de fantasmas a la cabeza y empezó a recibir un montón de ground and pound, empezó a perder la posición, pierde la espalda, o sea, Alexa Grasso logra conseguir una toma de espalda y casi termina por finalizarla. O sea, yo creo que tomar otra pelea con tan poco tiempo
Porque de aquí a enero, que es lo que él quiere, que es lo que Alexander Volkanovski quiere, son 2 meses nada más. Creo que él no va a estar listo, creo que debería sanar. Y yo creo que en este caso debería tomar gran participación lo que es su equipo, porque la UFC le va a dar la pelea. Si él la quiere, se la va a dar, porque evidentemente esto va a seguir vendiendo y la UFC no está para nada en desacuerdo de que Ilia Topuria gane ese cinturón. ¿Ok? Ilia Topuria está alzando muchísimo revuelo en la comunidad en español en general. Y sobre todo que la UFC está viendo un mercado que se le está abriendo en España en caso de que Ilia Topuria se lleve ese cinturón de las 145 libras. Hay que tomar en consideración todo esto. Entonces yo creo que el equipo de Alexander Volkanovski debería decirle: hey, cálmate, vamos a tomarnos un tiempo de inactividad, vamos a sanar estas heridas que fueron bastante profundas. ¿Okay? Ese caos fue bastante doloroso desde mi punto de vista. Vimos un Alexander Volkanovski bastante afectado en la conferencia de prensa posterior a ese evento de UFC 294, y esto hay que tomarlo en consideración. Un tipo que tiene una fuerza de mentalidad bastante grande, un tipo que tiene una mentalidad ganadora sumamente espectacular, que debería ser un ejemplo a seguir para muchas personas que siguen las MMA, y no solamente las MMA, en la vida en general. Es un tipo que tiene metas muy fijas. Es un tipo que tiene una mentalidad ganadora espectacular, gente, espectacular desde mi punto de vista. Entonces, ver un tipo tan fuerte mentalmente, tan fuerte psicológicamente, que tan dominante se ha mostrado en la división de las 145 libras, que logró suponerle el reto más grande de su carrera como peleador a Islam Makhachev, o sea, quitando el caos fulminante que ya le dieron, evidentemente, quitando eso. Volkanovski ha representado el reto más grande desde que Islam Makhachev es campeón, ha representado el reto más grande para él dentro de su carrera como campeón, vamos a decir solamente como campeón, ¿no? Quitando todo esto, ¿cómo vimos a un Volkanovski tan afectado? Considerando todo esto que les acabo de decir, tipo con una fuerza de mentalidad sumamente grande, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vimos sumamente afectado, incluso con ganas de llorar, porque se le veía que tenía ganas de llorar, estaba a punto de romper en lágrimas todo el tiempo en esa conferencia de prensa posterior a ese evento de UFC. Entonces, tomando en consideración todo esto, tomando en consideración que yo creo que Islam Makhachev rompió a Volkanovski con ese KO, lo rompió, esto hay que decirlo, rompió su capacidad mental, desde mi punto de vista, su fuerza mental la rompió, ¿ok? Tomando en consideración todo esto, Islam Makhachev hizo lo que hizo, mérito absoluto, pero Volkanovski tiene que tomar un tiempo de inactividad, tiene que tomar tiempo para sanar estas heridas, desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.